y además luego no nos dan el medicamento o nos arriesgamos a que no nos lo den. Y mientras tanto aparecen variantes y estamos en riesgo como humanidad, como planeta. Por tanto, yo lo veo como una oportunidad y en esa oportunidad creo que tenemos una responsabilidad todas y todos nosotros por generar movilizaciones que fuercen a los gobiernos a que cambien de actitud. Yo creo que este es el reto. Luego podremos hablar de esto y de la iniciativa ciudadana europea, por ejemplo, que estamos promoviendo y que va en esta dirección. Por mi parte, nada más. De momento, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, damos paso ahora a David Hammerstein. Muchas gracias, Fernando. Micro. Y esto, un momento. Espera. Espera, un momento. Bueno, es igual. Estamos en un callejón sin salida, lo que yo llamaría, ¿se oye? Bien. Lo que yo llamaría la tragedia de los anticomunes. La leyenda, yo diría neoliberal, es de que cuando algo es común, se acaban las existencias y ya no queda más. Quiere decir que todo el mundo lo quiere, entonces se desprecia y ya hay menos. En el caso del conocimiento científico, la tecnología, lo que estamos hablando, sobre todo cosas inmateriales que afectan la salud, el conocimiento es un poco contrario. Cuanto más gente tenga el conocimiento, más valor tiene real, valor de uso, no valor de cambio. Pero estamos en un mundo al revés, un mundo absolutamente al revés, y políticamente nos encontramos un poco en la orfandad política. Por eso me alegro tanto escuchar a Fernando, que ha pasado por todas las etapas de la política y tiene una carrera brillante y que dice estas verdades. Lo que me apena mucho es que muchos, o la mayoría de sus excompañeros que están en posiciones de poder, sale como la ministra de Sanidad Darías hace 3-4 días diciendo: nosotros nunca vamos a cuestionar el sistema de propiedad intelectual. O como veis lo que he puesto en el chat, que corresponde con la declaración ayer de la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio, totalmente en contra de suprimir las patentes y diciendo que para producir más patentes hace falta el know-how, el saber hacer, y esto viene con la propiedad intelectual, todo lo contrario. Vuelvo a la tragedia del anticomún. La tragedia del anticomún es el origen, la causa de esta crisis sanitaria. Estamos ante una serie de crisis que, por desgracia, seguramente, según los expertos, irán en aumento, que son crisis de zoonosis. Y el origen de la zoonosis es que el mundo natural, los bosques, los espacios naturales donde encontraba refugio, los virus, y así lo ha explicado muy bien Fernando Valladares del CSIC, pues esos refugios para los millones y millones de virus se van achicando, haciéndose cada vez más pequeño, mientras que las personas están cada vez más cerca, y además con la crianza de la ganadería intensiva, salta las especies y busca refugio los virus en nosotros. Entonces, lo común, que son los bosques, la naturaleza, al mercantilizar, al hacerse todo mercancía, nos está volviendo contra nosotros mismos, porque no hemos puesto límite. El mundo al revés es así. Lo realmente escaso, y hay escasez, es el mundo de los bosques, los ríos, los animales, los insectos, la biodiversidad que está en caída libre, y lo tratamos como si fuera ilimitado con nuestro sistema de mercantilizar.
Y al revés es que el mundo, lo que realmente es ilimitado, donde no hay escasez, que cuanto más lo usas, no pierde su valor, no la naturaleza física, que es el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento, know-how sobre las vacunas, lo tratamos como si fuera como en las declaraciones aquí de la Unión Europea ayer en Ginebra. Cuanto más utilizamos este conocimiento, va a empobrecer, va a haber menos. Pues no. Cuando lees un libro muchas veces, no se pierde el libro. Cuando se utiliza una fórmula médica muchas veces, no se pierde. Obviamente la innovación necesita inversiones, pero el Estado, lo público, actuamos como capitalistas de riesgo estúpidos. Invertimos, si sale bien, si sale muy bien, no tenemos el beneficio. Lo tienen otros, lo regalamos, como ha dicho Fernando. Una solución sería, imaginaros si todos los hospitales en España y el sistema de salud de las comunidades autónomas pusiera 5% del gasto farmacéutico en un sistema farmacéutico público para producir medicamentos con licencias abiertas, desde genéricos, desde el primer día, sin esperar los 20 años que ha dicho Fernando. Vamos a volver al problema de las vacunas y las patentes y qué podemos hacer. Este marco del mundo al revés, hemos hecho una telaraña enorme con las leyes de secretos comerciales, las leyes de no dar sobre los secretos, las patentes, el copyright. Y esto ha permeado hasta las universidades, porque no somos inocentes. Miremos cómo organizamos las escuelas de medicina. Las universidades, mi compañera tiene una paranoia tremenda sobre el copyright de citar este libro o otro libro. Esto es somos prisioneros ideológicos y no damos ejemplo realmente para compartir el conocimiento a ningún nivel, Y esto podemos verlo en las politécnicas. Entonces, no estamos compartiendo las tecnologías ni médicas ni las contra el cambio climático con los países del sur. Nadie lo plantea. Yo no he visto ningún debate en el Congreso de los Diputados de ni un diputado pidiendo explicaciones al gobierno español que se siente en el Consejo Europeo cuando establecen estas posiciones que he puesto en el chat y decir, ojo, ¿por qué no podemos flexibilizar las patentes para un acceso universal? O, previamente, cuando negociamos, había 5 representantes de la Unión Europea negociando las condiciones con las farmacéuticas de producir las vacunas, estas precompras de miles de millones de euros que hemos dado a las farmacéuticas como capitalista riesgo. ¿Y quién negociaba esto? España exigía condiciones sobre el precio. España exigía, porque tenemos que mirar nosotros, no ponernos de lejos. Si nuestra comunidad autónoma, nuestro consejera de sanidad no exige transparencia en la compra de medicamentos en la comunidad valenciana, ¿cómo podemos exigir transparencia en la Unión Europea? Y os digo con mucha pena, no hay transparencia alguna en la comunidad valenciana sobre la compra de medicamentos. Se aplica el mismo sistema como se han negociado los precios y las condiciones de las vacunas. ¿Quién eran esas 5 personas? El líder de las 5 personas que negociaba las condiciones de los contratos era un señor que se llama Richard Bergström. ¿Os suena a alguien? Richard Bergström fue propuesto por Suecia de estar entre estas 5 personas, pero su anterior empleo, y yo lo conocía muy bien porque cuando yo hacía lobby contra las farmacéuticas en Bruselas, él siempre estaba enfrente porque su anterior empleo era presidente de EFPIA, de la industria farmacéutica europea. Pasó de ser el jefe negociador de la Unión Europea de las condiciones para desarrollar las vacunas. Hablamos de puertas giratorias en España con las energéticas, pues a nivel europeo
Es tremendo. Richard Bergstrom, yo tengo una espina clavada, incluso a nivel personal, porque cuando yo trabajaba para los consumidores de la Unión Europea, alguien recibió un correo precisamente sobre el tema de la propiedad intelectual diciendo, tenéis que despedir a David Hammerstein. ¿Quién firmó este? ¿Por qué? Porque es un extremista por desafiar las patentes. ¿Quién firmó este correo? Richard Bergstrom, quien negoció las vacunas para todos nosotros. Es un escándalo, pero ¿qué podemos hacer? Yo, como ha dicho, soy activista, soy un culo de mal asiento. Yo me acuerdo cuando trabajaba para la Asociación de Ciegos del Mundo, no me llamaban David, me llamaban Doberman. Y me llamaban el Doberman porque cuando estábamos negociando el Tratado de Marrakech, que seguramente nadie sabe qué es, pero era una exempción, la supresión del copyright para que los ciegos y disléxicos del mundo pudieran compartir los libros y las grabaciones para ciegos sin pagar copyright por todo el mundo. Lo que conseguimos con mucha dificultad, entre otras empresas en contra eran las farmacéuticas, que nada tienen que ver, pero luchaban en contra por el precedente. Pero lo conseguimos por poner el bien común por delante. La Unión Europea tardaba 3-4 años en dar la vuelta a apoyar esta idea de poner el bien común, el conocimiento. ¿Qué podemos hacer en caso de las vacunas a patentes? Pues, como decía E.P. Thompson hace muchos años en la lucha contra las nucleares, las armas nucleares, era protestar y sobrevivir. La petición ciudadana está muy, muy bien y hay que hacerlo. Hay que conseguir que nuestros políticos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví o otros políticos que yo me he alegrado mucho que firmaron la carta para suprimir las patentes, como Inmaculada Piñera ha firmado una carta, estupendo, pues tienen que pedir responsabilidad al propio gobierno español que va a Bruselas, están en los consejos decidiendo estas políticas, pero están cagados de miedo. No puede seguir así. No podemos seguir en esta orfandad política. 120 eurodiputados han firmado una carta, pero en España nada de nada. No ha habido ningún debate. Ningún ministro ha dicho nada. No, dime, Fernando, estoy equivocado, si ha habido algún debate en el Congreso sobre esto. Nada. Orfandad política 100%, porque estamos cogidos. Quiere decir que el sentir de la gente, la ciudadanía va muy por delante, tú vas a la calle y cuando yo explicaba este problema a alguien en el horno, o alguien, alguna amistad, dice, esto no puede ser. Alguien que me trajo leña a mi casa, lo expliqué, dice, no puede ser. ¿Cómo van a negar la vacuna a la mayoría de la humanidad? Eso es lo que está pasando. La verdad no puede salir. Yo he presentado y lo voy a defender el día 23 de marzo ante la Comisión de Peticiones, una petición sobre el acceso y la transparencia. Está ahí en el chat, que le he preparado para la Asociación de Médicos No Gracias. No creo que hay algo muy difícil para las peticiones, incluso para la iniciativa ciudadana europea. Y es un factor personal que la presidenta de la Comisión de Peticiones es una persona muy poca amiga a esta iniciativa, que se llama Dolors Montserrat, la anterior ministra de Sanidad de España, que se fue a Europa, y perdona todas las malas noticias que estoy contando, estoy muy cenizo hoy, lo siento, pero Dolors Montserrat es la presidenta de la Comisión de Peticiones, y estas iniciativas ciudadanas y la petición tienen cosas en mano, si no están los demás partidos muy encima. Hoy me he quejado a la Comisión de Peticiones porque aunque lleva varios meses, mi petición no ha sido puesto en la página web del Parlamento Europeo. Nadie lo puede apoyar. Nadie lo puede apoyar. Entonces es importante para presionar. Yo creo que hay grupos maravillosos en España, como Salud por Derecho, como el grupo de Fernando para medicamentos accesibles,
pero tenemos que romper un techo de cristal. Tenemos que pedir responsabilidades aquí y ahora a nuestros políticos. Si conocéis a algún diputado, dice, ¿por qué no habéis llevado esto? Porque tenemos un mal hábito político en España de transferir la responsabilidad a otros. Este no es mi problema. Este no es mi problema. Y ya el problema de la vacuna es maravilloso quejarse de las infantas, de la gente que se cuelan en la cola. Eso está muy bien para los programas de chismoreo en la tele. Y la gente encanta esto, es algo maravilloso. Si el rey, si las infantas, si no sé qué, si Victoria Abril. Victoria Abril es mucho menos negacionista que Pedro Sánchez en práctica. Pedro Sánchez es un negacionista práctico tremendo, porque él apoya y su ministra apoya un sistema que niega la realidad y el peligro de las variantes que están explotando por todo el mundo, de que vivimos tiempos excepcionales. Si no aceptas que son tiempos excepcionales, que exigen medidas excepcionales, entonces eres negacionista. Negacionista total. Una medida excepcional es suprimir las patentes, como está pidiendo 130 países ahora mismo. Tenemos un amigo mutuo, Fernando y yo, Tiru, que trabaja con Jamie Love, y están filtrando todas las informaciones en Ginebra de la OMC de qué está diciendo cada país. Por desgracia, nuestro país está callado. Nuestro gobierno valenciano, la Generalitat Valenciana, callada. Incluso los partidos más a la izquierda o tal, no dicen ni pío sobre esto, porque lo ven como imposible. Pero vivimos en un mundo, para ser realista, y lo practica Fernando, hay que exigir lo imposible. Para ser realista y llegar un poco, avanzar un poco por lo menos, hay que exigir lo imposible, y lo que parece hoy imposible es compartir como bien común el conocimiento biomédico para todo el mundo. Y allí estaremos, si hace falta encadenarnos a un sitio, a los gobiernos, habrá que hacerlo. Es muy difícil ahora con el COVID. Yo me acuerdo una vez cuando era diputado y el gobierno polaco iba a arrasar un bosque increíble en y yo decía, bueno, si siguen adelante, yo me encadeno los árboles. El 1 de agosto me llamaron al 30 de julio, yo estaba a punto de irme de vacaciones y dije, David, entro los bulldozers mañana y tú dijiste que ibas a encadenarte a los árboles. Pues nada, tuve que coger un avión. Y el día 31 de julio, por suerte, el Tribunal Europeo de Justicia amenazaba con una multa de 500 millones de euros y actuaron. No por salvar el bosque, no, por razones políticas de los hermanos Kaczynski de Polonia, y los querían fastidiar. Entonces, ¿qué lección da para la vacuna? Tenemos que ser políticos. Los argumentos solo racionales no sirven solamente. Y Fernando tiene unos argumentos maravillosos, pero sabe también de la política. Si no ponemos unos contra otros, si no buscamos otras políticas que nada tienen que ver con la vacuna para forzar la apertura sobre el tema de las patentes, no avanzaremos. Y ya sabemos en la política, 1 más 1 no es 2. Puede ser 0 o puede ser 3. Tenemos que politizar el tema de acceso a los medicamentos y la transparencia. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Gracias. Vale, muchas gracias, David. Bueno, pues ahora todas las personas que queráis hacerle alguna pregunta a Fernando o a David, habíamos pensado que las podéis hacer por el chat de la aplicación. Y bueno, yo por empezar me gustaría hacerle una pregunta a Fernando y así os animamos un poco. A ver, Fernando, mira, hay una duda que tengo y es por qué al final los gobiernos han decidido que
no quitar las patentes, porque sin duda también hay grupos de presión que están, bueno, que están actuando también como lobistas para que lo quiten, pero además de eso es que tampoco entiendo por qué han permitido, ¿no?, que esas patentes se lleguen a consagrar y no se quiten en vista del desastre que está siendo, ¿no? Bueno, lo que ellos dicen, o sea, yo te digo lo que ellos dicen, ¿no? Porque efectivamente, como antes apuntaba David, en la situación de pandemia y de cara a las tecnologías COVID, ha habido varias iniciativas. La más conocida, la de la India y Sudáfrica, que ya apoyan otros 80 países, que en la Organización Mundial del Comercio, donde está este tratado de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el tratado que generaliza el uso de patentes en medicamentos, ese tratado lo que piden es vamos a suspender algunos artículos de ese tratado mientras dure la pandemia para, de alguna manera, eso, suspender las patentes, simplificando, ¿no? Suspender las patentes mientras dure la pandemia. Esto se ha propuesto allí. Como decía David, el gobierno de España, el gobierno de la Unión Europea, dice que no. Nosotros, desde la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, escribimos al gobierno de España pidiendo que apoyaran esta suspensión de las patentes, la propuesta de la India y de Sudáfrica. Y nos contestaron diciendo que no, porque entendían que las patentes son el elemento principal de innovación, un estímulo para la innovación. Ya hemos comentado que esto no es cierto, que esto no es literalmente cierto. Esto lo único que hace es generar dinero abusivo para estas empresas, pero no aumenta la innovación. Pero esta es la matraca, es el discurso de la industria que justificó en su momento, porque presionaron mucho para que se metieran las patentes a medicamentos en el año 94, en España en el año 92 y en otros países europeos en los años 80, 70 del siglo pasado. O sea, no es hace tanto. Antes estaban prohibidas porque se sabía que generarían barrera de acceso. Entonces, este es el discurso de la industria y los gobiernos lo compran. Segundo argumento que dicen es que si se quitan las patentes no basta, porque esto es como la receta de la paella, pero luego hay que saber hacer la paella. Y la patente libera el conocimiento de la paella, de la receta, pero luego hay que transferir el know-how. Y esto las empresas no tendrían por qué hacerlo. O sea, podíamos quitar la patente, pero luego tendríamos que pedirle a la empresa que la forma de hacer la paella, la forma de esa tecnología de cómo funciona para hacer la vacuna mRNA o la que fuera, pues nos la pusiera en práctica. Esa transferencia de know-how puede ser voluntaria, como lo hacen estas empresas cuando subcontratan con, por ejemplo, AstraZeneca, con Serum Institute de la India, para que fabrique allí, pues hace la transferencia de tecnología. Se puede hacer. Se ha hecho en 6 meses para que fabrique Serum Institute y se han hecho con Moderna, se ha hecho BioNTech con Pfizer, en 6 meses más o menos se han hecho transferencias de tecnología para que puedan ponerse en marcha. Luego ese segundo argumento de que no se podría transferir la tecnología no es cierto. Habría que forzar para que se transfiriera esa tecnología. Si no lo hacen voluntariamente, que no lo han hecho ninguna, como decíamos antes, en la iniciativa que la OMS generó para transferir tecnología voluntariamente, que es la COVID Technology Access Pool, en la CETAP, ahí no ha ido ninguna empresa a poner su know-how y a compartirlo, ninguna. Bueno, pues esto se podría forzar. Los gobiernos tienen más fuerza que las empresas, les han dado el dinero, podrían en todo caso expropiarlo, podrían intervenir en el artículo 13 del decreto de estado de alarma del mes de marzo de España, el mes de marzo pasado, en ese artículo 13, si lo veis, dice, el gobierno podrá intervenir las empresas, incluidas las farmacéuticas, literalmente. Claro, porque estamos en una situación excepcional y ante esa situación excepcional se permite que intervengas y que transfieras el know-how. Es que no puedes porque tendría que ser muy difícil para llevarlo a 20 empresas y al final no habría capacidad. La OMS te ofrece un Technology Transfer Hub, una metodología para que tú me entrenes a mí y luego yo ya me dedico a entrenar a todos los demás. No hace falta que el de Novartis o el de Pfizer o el de esté transfiriendo, sino que tú lo haces a uno, a la OMS y ya transferimos. Todas esas pegas que ponen las podemos ir rebatiendo. Al final lo que hay, a mi manera de ver, es el miedo a la industria farmacéutica que tiene ese poder que antes decía,
que solo hemos dado nosotros, y que es el que los gobiernos no se atreven a combatir y prefieren obviarlo. En las memorias de Obama que ha publicado de Una Tierra Prometida, ahí en un párrafo, cuando está explicando cómo intentaba que se aprobara la ley de sanidad, la Obamacare, para eso necesitaba unos votos en el Senado, 70 votos, y esos votos necesitaba que tanto senadores demócratas como republicanos, algún republicano apoyara. Bueno, en definitiva viene a decir, intenté someter a las farmacéuticas. Era justo y razonable someter a las farmacéuticas porque estaban abusando. Los votantes lo apoyarían, pero los senadores, tanto republicanos como demócratas, tienen empresas farmacéuticas en sus estados, tienen una capacidad de presión muy grande y por lo tanto no me atrevo, tengo que ceder a las empresas farmacéuticas. En las memorias de Obama, pues podéis leer esta reflexión, no se atreve. Y entonces, para poder atreverse, la única fórmula que yo veo es, aparte de, como decía David, hablar con nuestros diputados, ponerles este drama moral sobre la mesa, ponerles este suicidio colectivo al que vamos abocados si no cambiamos de modelo, no solo en el tema de vacunas, como apuntaba David, sino en general, en el enfoque de relación con el planeta. Hemos de hacerlo y tenemos que intentar esa presión. Si no hay presión con movilizaciones, con firmas, con el activismo que podamos cada uno hacer y convenciendo a los políticos, no se puede. El ejemplo de Mandela para el SIDA tiene ese componente. Hay un componente de liderazgo político. Mandela se convenció, se moría la gente de SIDA, había un genérico 100 veces más barato y él hizo una ley para aplicar el genérico. Estados Unidos se le puso en contra, las empresas le metieron en juicio, bueno, todo lo que hemos comentado. Pero hubo una movilización social muy grande. Personas como nosotros apoyando en todo el mundo, un apoyo social muy grande y un liderazgo político. Y al final sacaron adelante el genérico y las empresas farmacéuticas recularon. Por tanto, no es imposible. Y ahora yo veo otra ventana de oportunidad con esta situación. Por tanto, ¿por qué no lo hacen los gobiernos? Porque tienen miedo. ¿Cómo vencer ese miedo? Con presión. Ya. Bueno, hay una pregunta, a ver, que está muy activo el chat. A ver, Eduardo Pla pregunta si se podría aplicar la licencia obligatoria, ya que estamos ante una emergencia de salud pública. David Sí, la licencia obligatoria se podría aplicar, pero dentro de la Unión Europea, solo por un país al margen de la Unión Europea lo veo muy difícil por la presión política y todo lo que ha dicho Fernando, porque ha firmado, todos los miembros de la Unión Europea han firmado una carta, una especie de cooperar y no declarar, utilizar la licencia obligatoria por solo y coordinar con la Unión Europea, porque hay algo que se llama el comercio paralelo, que como hay un mercado común, si aplicas la licencia obligatoria para estos genéricos en un país, entonces ya de repente ya se puede vender en toda la Unión Europea, porque no hay fronteras comerciales. Yo no veo esto como la mejor solución. Sí que hay muchas cosas que se podría hacer y tenemos incluso a nivel local, el CSIC. Estaba hablando con un amigo hace poco y dice, sí, el CSIC está entrando para hacer vacunas con ya primera o segunda fase de ensayos clínicos, de unas vacunas muy prometedoras, pero cuando llegan a la segunda o tercera fase de ensayos clínicos, aunque es todo público, pedirán una empresa farmacéutica para hacer la tercera fase, que es muy cara, de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, ni autonómico, ni el estatal, el gobierno de España va a financiar, poner 100 millones o 50 millones, no sé cuánto costaría para este ensayo clínico con varios miles de personas. Ese es el problema. Tenemos que romper el tabú de que el Estado o ponga el dinero sobre la mesa para hacer ensayos clínicos sobre descubrimientos públicos de universidades, o que imponga condiciones a una empresa de genéricos, que también es posible, para que se lleve a cabo la tercera fase de ensayos clínicos, pero
con la condición de que la patente se va a compartir con el Estado y se va a sacar esto como un genérico desde el primer día. Yo he hablado mucho con gente en las empresas farmacéuticas y en unas jornadas larguísimas, incluso de fines de semana enteros, y han dicho que sí. Si el Estado se hace lo que se llama un risk facility, que nos cubre la espalda por si fracasa, estamos dispuestos a firmar para sacar un medicamento como genérico desde el primer día. Eso nos dijo Johnson & Johnson, por ejemplo. No lo hemos visto nunca. No ha pasado nunca. Es que porque también no ha habido esta presión. El ejemplo sobre SIDA de Fernando es muy importante. Murieron 10, 20 millones de personas en África, millones de personas sin el medicamento, y la lucha política consiguió cambiar la situación. Sin la lucha no había nada. Entonces, o luchamos o no sobrevivimos. Y va a haber, a mí me sabe mal decirlo, la gente piensa, bueno, pasó hace 100 años, una gran pandemia, hasta dentro de 100 años, pues los científicos que yo conozco no dicen eso. Dicen que hay una serie de factores que va a haber más pandemias. Esta misma pandemia, igual que las nuevas variantes, necesita, ahora bien, con este sistema de patentes, sería maravilloso para las farmacéuticas. Si ha ganado Pfizer entre 15 y 20 mil millones ya con la vacuna, imagínate con 3, 4 variantes más y tiene que centenares de millones de personas vacunadas. Bueno, los beneficios de Pfizer, Moderna y tal van a ser increíbles. Y no veo cómo se va. Quiere decir, la situación es que tenemos que actuar como en una guerra. En una guerra se dice, esta fábrica a fabricar armas. Hoy en día tenemos que decir, este laboratorio a fabricar vacunas. No entiendo que ningún líder político tenga valor a decir esto. Sabemos cómo es la política, la miseria de los puestos, quien se mueve primero no sale en la foto de la siguiente campaña, pero tenemos que romperlo. Sin luchar, no. Yo no sé si la medicina y la medicina familiar comunitaria en la Comunidad Valenciana han exigido alguna vez a la consejería transferencia, que ni siquiera tenemos un sistema en la Comunidad Valenciana para conseguir los medicamentos por la sustancia activa como hay en Andalucía, los genéricos. Quiero decir, hay que ser activos porque si no la pasividad, esta inercia nos lleva al desastre. Vale. Luis Baño hace una pregunta y dice, es reconocida la ventaja que proporciona un sistema de patentes para el incentivo de la investigación científica y descubrimiento de nuevos productos, pero cuando hablamos de las invenciones en materia de salud pública, buena parte de estos descubrimientos no resultan accesibles a las personas que verdaderamente lo necesitan por precios prohibitivos. Por lo tanto, ¿qué líneas de acción se pueden emplear para solucionar esa tensión entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad industrial? Bueno, mi opinión es que en el tema de salud, de medicamentos, tendrían que estar prohibidas las patentes, no solo para el tema de vacunas, sino con carácter general, como antes de que se pusieran, digamos, de forma legal. En el caso de España, en el año 1992. Antes estaban prohibidas. Y yo creo que deberíamos volver a esa situación. Porque la patente como incentivo para una empresa de coches o de relojes o de otro tipo de bienes o servicios, como incentivo para que pueda recuperar el gasto que ha hecho en investigación, o sea, darle ese monopolio durante unos años, puede funcionar. Puede funcionar, que sea, digamos, una competencia que modere un incentivo razonable. En el caso de la salud se preveía que no y hemos visto que no. ¿Por qué? Porque al ser la vida lo que está en juego, la empresa puede poner el precio abusivo que quiera y es lo que ha hecho. Ha puesto precios 10, 100, 1000, 10.000 veces por encima del coste. Ese modelo para financiar la investigación no funciona. Segundo, no genera innovación en sanidad, no la ha generado. Como decía antes, la mayor parte de la innovación ha sido
de financiación pública directa a los CSIC, los Institutos Nacionales de Salud, los consejos de investigación de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas iniciativas son las que se han usado. Por lo tanto, en salud tendrían que estar prohibidos. Ese es un objetivo grande que habrá que conseguir, pero entre tanto el más cercano es que en las patentes de las vacunas se prohíban. Eso es más evidente, la gente lo ve. A mí por primera vez me han invitado a radios o a televisiones a hablar de las patentes de medicamentos. En la vida me habían pedido opinión, pero ahora con el tema de la COVID sí. Por lo tanto, hay una oportunidad porque se ve la barbaridad de que se le dé el monopolio a una empresa mientras la gente se está muriendo, con el objetivo de enriquecerse para una investigación que hemos pagado nosotros directamente, donde no ha habido riesgo, porque hemos pagado también la fabricación. O sea, aquí es evidente, aquí es un escándalo y por tanto la gente lo entiende más fácilmente, ¿no? Aquí se abre la posibilidad de, como decías, licencia obligatoria, expropiación, pero tiene que ser un ámbito global. Yo creo, como dice David, que hemos de pedirle a nuestros políticos locales que lo reclamen, aunque aquí no haya fuerza para hacerlo, pero que suene, que se empiece a sonar en cada ámbito. En el ámbito español, una licencia obligatoria serviría de poco si no hay un cambio legislativo en Europa. Para eso la iniciativa esta ciudadana europea, cuyo link está en el chat, que lo puso Daniel a primera hora de la tarde, ahí se pide modificar esta legislación precisamente, para que pueda hacerse esa suspensión de patentes, uso de licencias obligatorias, quitar las exclusividades, ¿no? Producción pública de medicamentos. ¿Por qué no? Si estamos financiando la investigación, si hemos financiado la producción a estas empresas, como decía David antes, pues puede ser con una empresa de genéricos y pactamos que haga el desarrollo final y luego la patente es abierta, la licencia es abierta y puede fabricar cualquiera. En ese sentido, tenemos también los ejemplos de las vacunas que han fabricado en Rusia, la Sputnik, o las 3 vacunas chinas, o la vacuna que se está haciendo las vacunas se están haciendo en Cuba, etcétera. O sea, hay producción pública de vacunas y que han sido también hasta ahora eficaces y razonablemente seguras. ¿Se puede hacer esa producción en el ámbito de la Unión Europea? Por supuesto. Y en positivo, por eso decía que aquí hay una situación de hamletiana, de ser y no ser. En positivo, la Unión Europea en este contexto de la pandemia, ya digo que ha generado un fondo global de financiación en 3 meses, muy importante, para financiar investigación. Ha generado ensayos clínicos no comerciales cooperativos y la OMS ha generado el Solidarity, investigación, por tanto, cooperativa y abierta. Esto es importantísimo. Se ha generado una plataforma para producción de medicamentos que está en embrión, pero que la Unión Europea lo ha apuntado, es la ERA, la Autoridad de Respuesta a Emergencias de Salud, y que pretende poder hacer este desarrollo hasta fase 3, hasta los primeros grados de la autorización, que es donde las empresas están siempre cogiendo nuestros productos. La investigación de base y las primeras fase 1, fase 2, las hacen las universidades y luego la fase 3, que son unos 50 millones de inversión, lo cedemos a la empresa que coge la patente y recupera no 50 millones, sino 5.000 millones. Ese es el juego. ¿Por qué los gobiernos, por ejemplo, en el caso de la vacuna, nosotros hemos comprado 140 millones de dosis. Vamos a pagar, por eso, en vez de 140 millones de euros, vamos a pagar 1.400 millones. Vamos a pagar 1.300 millones de más, porque pagamos el sobrecoste que nos pide Pfizer o que nos pide. Entonces aquí hemos pagado 1.400 millones, lo que nos costaría 140 si fuera a precio de coste. Fijaros si no hay en esos 1.300 millones que tiramos para hacer ensayos clínicos fase 3 que cuestan 50 millones. Podríamos hacer 20. ¿Por qué no hacemos eso? Para que las vacunas que está haciendo el CSIC, esa fase 3 la haga el sector público, aunque sea contratando con empresas de hacer ensayos clínicos, que sabemos que hay, o con las redes europeas de ensayos clínicos. Se puede hacer técnicamente. Financieramente vamos a gastar mucho más dinero en pagar las vacunas a sobreprecio. Por tanto, se puede hacer. Es viable técnicamente, económicamente, pero falta dar
ese impulso que necesita la presión social. Está claro que yo creo que aquí nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer llegar a todas las mesas de todos los políticos este tema y presionarles. Pero Fernando, en el fondo es como el chiste trágico de una ambulancia va en una dirección y choca frontalmente con otra ambulancia. ¿Cuál es el resultado? Crecimiento económico. Ya. Quiere decir que estamos atrapados Ya. de que cualquier tragedia, como dice Naomi Klein con la doctrina de shock, cualquier tragedia es una oportunidad de negocio y mientras algunos dicen, pues mira, hay una depresión económica, pero algunas empresas van bien, el Amazon, las farmacéuticas, el Uber, y por desgracia casi toda nuestra clase política valora de forma cuantitativa, aunque tenga el Estado que pagar miles de millones de más, y después los neoliberales dicen que hay una crisis fiscal del Estado. Aunque digan esto, ven que la noria está dando vueltas. Si no tenemos otra forma de medir el bienestar que sea en el mundo humano y natural y medirlo, dirán que pues, mira, es mejor gastar 1.500 millones que 150. Claro, no, está claro, David. Pero fíjate que, como antes tú también apuntabas, aquí hay digamos, también ventanitas de oportunidad, ¿no? O sea, que 115 diputados donde hay, que yo he visto firmas de compañeros socialistas, de Izquierda Unida, de RC, o sea, que hay, no sé, de esos 150 hay unos 15 españoles, ¿no? Bueno, esto para mí es una gran noticia, porque ya estamos hablando de que en ese escrito piden que se suspendan las patentes de medicamentos, o sea, que se apoye la propuesta de India y Sudáfrica. Esto es importante. Entonces, aunque el discurso general es el que tú dices y los grandes, digamos, poderes se benefician con la crisis, hay mucha gente que está sufriendo. Y por primera vez estamos compartiendo ese sufrimiento. Esto es un episodio para mí, vamos, muy, muy importante. Que podamos estar hablando de esto, como hacemos Zooms con gente de Sudamérica, con gente de Unión Europea, que estemos compartiendo esto, el mismo problema, nos da mucha fuerza, como le daba a Mandela cuando padecían el SIDA en Sudáfrica. Y esto es lo que hemos de ser capaces nosotros de movilizar, ¿no? Esto es lo que yo creo que tenemos que tener esa capacidad. Yo tengo una propuesta. Yo creo que de esta reunión, yo me propongo con Fernando redactarlo, deberíamos redactar una carta a Pedro Sánchez pidiendo a Pedro Sánchez, pero después que lo firmen, que pidamos que lo firmen autoridades, científicos. Ese es otro. El mundo científico parece que viven en su torre de marfil y después de sus descubrimientos le da igual lo que pasa, lo que investigan. Es curioso el silencio mayoritario del mundo científico. Pues científicos, políticos locales, personalidades importantes que pongan su firma, igual como han hecho los 115 eurodiputados, pero a nivel de España, pero muy concreto. Y después, los consejeros de sanidad. Como todos sabemos, todos los consejeros, la consejera de sanidad creo que se llama Ana Barceló, aquí en Valencia, Barceló, pues ellos cada poco tiempo se reúnen, todos los consejeros de España, y consideran también, tienen un apartado en la agenda, las posiciones en la Unión Europea. A mi información, ningún consejero ha propuesto algo sobre las patentes en las reuniones, ni ha propuesto que estuviera en el orden del día esas reuniones que tienen cada semana todos los consejeros de sanidad de España. Pues igual tenemos que presionar aquí en Valencia, Ana Barceló, no sé el nombre de los demás consejeros, pero yo sé de experiencia, por ejemplo, con Juan Hervite, que conoces en Navarra, un pequeño grupo, esto era de Navarra, sobre un tema de medicamentos, puede influir mucho en la posición allí. Entonces, yo creo que tenemos que hacer cartas también a los consejeros de sanidad y consejeros de sanidad por toda España. No sé lo que piensan los demás que están
pensando, es que igual estamos pensando fuera de la caja, pero tenemos que ser atrevidos y parece que es tabú. Pues, y hemos roto el tabú gracias a personas como Fernando y algunos más sobre las patentes de los medicamentos, pero tenemos que dar pasos muy concretos y eficaces. La iniciativa ciudadana europea está muy, muy bien, pero veo que es muy difícil conseguir 1 millón de firmas en poco tiempo y esto va para largo, va para dentro de 1 año, ¿no? Básicamente se hablaría. Entonces necesitamos mirar más cercano a casa. Y yo pregunto a los médicos que están escuchando, estas cuestiones a los jefes de los hospitales o jefes de sanidad que estáis trabajando, ¿se plantea alguna vez? Mira, David, mira, justamente han puesto una pregunta que va un poco a eso y la ha puesto Daniel y va dirigida a Fernando, ¿no? Es decir, por ejemplo, las sociedades científicas, como por ejemplo las ESPAS, no se ha posicionado sobre liberar las patentes. Entonces, lo que pregunta Daniel es que ¿está la academia asumiendo la responsabilidad que debiera? Claro, ahí yo creo que falta mucho terreno. Hay, por ejemplo, el otro día en otro escrito que hicimos algunas asociaciones de acceso a medicamentos sobre este tema, también dirigido al gobierno, ahí, por ejemplo, firmó la Sociedad Española de Epidemiología, que recuerdo, una de las que firmó, y en ese sentido bien, pero SESPAS como tal, como conjunto, no quiso firmar porque alguna de sus sociedades no estaba de acuerdo. Pero en todo caso sí que hay grupos digamos, de la academia o de la ciencia más proclives y hay que empezar por ahí. Y hay otros donde a lo mejor pues, tenemos más dificultad porque, primero, porque no crean en esto. Yo he discutido mucho con muchos amigos y colegas, alguno está aquí en este foro, y el tema de patentes al principio chocaba porque era muy natural. La industria ha conseguido que se vea como natural, como que es algo inevitable, es el mundo, como si fueran los planetas, ¿no? El Sol y las estrellas. Entonces, no podemos prescindir de eso. Han conseguido que eso parezca así, porque cuando tienen que hacer su fase 3, tienen que pedirles el dinero a ellos. Porque cuando tienen que hacer un congreso o mandar un residente a hacer una revista científica, tienen que pedirles el dinero a ellos. Hemos hecho esa trampa de que el contribuyente vía sobreprecio le da el dinero a la industria y la industria luego le da al profesional, al científico, al experto, ese dinero para que haga su actividad. Claro, es de agradecido, es de bien nacido ser agradecido y inconscientemente no vas a enfrentarte. Esto es natural. Para enfrentarte, para dar ese paso, hemos de hacer debates como este. Hemos de intentar dar un paso más allá. Y yo creo que ahí sí que sí, lo que dice David me parece fenomenal. La iniciativa ciudadana europea tiene un horizonte de 1 año y no solo afecta a vacunas, sino es un cambio, es una movilización para que se cambie las reglas de juego. Pero entre tanto, y ahora a corto plazo, una carta al presidente del gobierno, cartas a los consejeros, intentando dirigirnos a nuestros colegas que están en el ámbito de la ciencia y convencerles con estos argumentos que estamos teniendo yo aquí. Alguno nos dirá que no, que le parece utópico, a mí suelen decirme que eso es utópico, que eso es imposible, que cuando lo arregle entonces ya aceptarán, digamos, ese cambio, pero hay otros que no, hay otros que empiezan a ser conscientes y se van sumando. Por lo tanto, en todo caso, hay que dar esa batalla. O sea que yo aquí apoyo lo que decía David de que si desde Agdesa se quiere lanzar, ¿no?, una serie de iniciativas, pues será cuestión de que lo discutáis, ¿no? Pero yo desde luego respaldaría ese tipo de iniciativa a corto y apuntando a personas concretas, más cercanas, que tengan que confrontarse con el decir que no y que la gente se está muriendo y que se va a morir. Alguien decía en un chat, es que esta pandemia no se va a resolver si no hacemos este cambio, y como decía David, es que vendrán además otras pandemias en un corto plazo. Si llega una pandemia que tenga un poco más de contagiosidad, o la misma, pero en vez de tener un 2% de letalidad, tenga un 10 o un 15 o un 30, como tenía la gripe aviar, nos barre. Si respondemos de la misma manera, nos barre como humanidad. Por lo tanto, es que yo creo que es una ocasión para que los
colegas científicos se confronten con digamos, con este dilema hamletiano y digan que sí, que hay que tomar una decisión. If not now, when? Això va dir el Tedros, si no ara, quan? Ara he vist que algú, Daniel, ha dit que n'hi ha més de 20 associacions valencianes que volen donar la batalla i estan pendents de publicar un manifest precisament a favor de la supressió de les patents. Tu comprens el valencià, no, Fernando? Sí, sí, sí. Perquè sí, tu, molt bé. tu no vas estudiar hacia Valencia. Sí, claro que sí. Aquí hay compañeras varias, Amalia, Marina, sí, sí. Aquí tenemos Esther, bueno. Tenemos muchas amigas, o sea que estamos aquí en familia. ¿eh? Sí. A ver, mira, vamos a continuar, ¿vale? Porque han hecho varias preguntas, ¿vale? Mira, José Antonio Fatas pregunta que si ha habido algún grupo político en la Unión Europea que haya hecho alguna propuesta formal para expropiar vacunas. Sí. Bueno, no quiero, no voy a granar para casa, pero el Grup Verd y también en nombre del Grup Verd del Parlamento Europeo, el presidente ho va proposar fa uns dies i també en nom del grup de l'Esquerra Unitària n'hi ha un diputat belga que és Marc Botenga, que també Marc Botenga ha fet la mateixa proposta i n'hi ha alguns socialistes, no la majoria, vull dir, és una desgràcia que la portaveu del grup socialista europeu és una espanyola, Arache, però ella té posicions més, diguem-ne, conservadores sobre això, però sí, diguem-ne, els Verds l'han proposat, alguns eurodiputats també d'aquest grup d'Itàlia, com si el Cinque Stelle i l'Esquerra. Bàsicament això és. Pedro Lorente es miembro de Actesa y hace una pregunta y, bueno, viene a decir que quería preguntar a Fernando Lamata su opinión sobre la producción pública de medicamentos, en este caso la vacuna, para no depender de la capacidad de producción de la industria. ¿Es posible? Y otra pregunta para David Hammerstein es ¿por qué pensamos que los países tienen miedo a tomar decisiones incluso en este momento de excepcionalidad? ¿Quizá existe un problema real de déficit de soberanía? En cuanto a si es posible producción pública, sí, lo han demostrado varios países, como decía, que están, China, Rusia, Cuba, están haciendo producción pública, Irán también. En España tuvimos producción pública de vacunas, se vendieron esas empresas, pero la teníamos. Es un sector estratégico que al menos en ámbito europeo debería tener producción pública de vacunas para asegurarse esta capacidad de desarrollar vacunas en un momento de crisis como la actual. Ese debate se está teniendo en Europa y se ha planteado para poder tener esa plataforma y, como digo, hay una iniciativa que es esa de la Autoridad de Respuesta en Emergencias de Salud. Lo que pasa es que la Unión Europea tiene un dominio en la Comisión, hay una mayoría conservadora y enseguida que avanzan estas propuestas, luego le hace la colaboración público-privada. Ese es otro mantra que tienen los neoliberales y en la Unión Europea predominan para que algo que tiene esa intención de hacer producción pública, una plataforma de producción pública, luego al final sea colaboración público-privada y al final se le dé la propiedad a la industria, ¿no? Habrá aquí, por tanto, que hacer una batalla y habrá que exigir a nuestros consejeros, a nuestros ministros y ministras que cuando vayan ahí cambien esa orientación y que sí que defiendan una plataforma de producción pública de vacunas para tener una reserva estratégica y una capacidad estratégica de respuesta. ¿Es posible? Yo creo que es necesario. Sí, la otra pregunta sobre soberanía, obviamente en nuestro mundo la soberanía real, política, ecológica es muy limitada, pero dentro de la Unión Europea, y estuve en un panel parecido a este en el Parlamento Europeo el martes con el ex ministro de Sanidad de Grecia, con Syriza. Y él
trataba de aplicar licencias obligatorias, intentaba bloquear ciertos precios, hacía público con transparencia los precios reales de que se pagaba, algo que casi nunca se hace. Y claro, pero en la posición económica, política que estaba Grecia con él, pues claro, tenía la espalda contra la pared y no podían prácticamente hacer nada. Es que no, porque políticamente se tomaría venganza en otras cuestiones. Y eso es, como mencionaba Fernando, la lista 301 también existe en la Unión Europea. No me acuerdo exactamente el nombre de los países que no aplican normativas. Y es increíblemente estricto. Por ejemplo, cuando se hablaba de quitar sobre los medicamentos biológicos, quitarles una extra de 3, 4, 10 años, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en castellano. Certificado de protección complementaria. Ahí está. Solamente se había discutido en la Unión Europea de quitar esto, limitarlo a menos años, por encima de los 20 años. Ya Estados Unidos puso toda la Unión Europea en la lista negra de propiedad intelectual. Eso quiere decir, el lobby farmacéutico es tan potente, aparte del control ideológico, es muy, muy difícil. Cuando yo era diputado, había una diputada francesa que su nombre, no me acuerdo, pero le llamamos la diputada Sanofi Aventis. Y había otra diputada de esa, y quiere decir que hay personas ahí que solo trabajan para las empresas. Obviamente, la lástima no es que ellos trabajen en las empresas, no es que tenga tanto poder las farmacéuticas, es de que los poderes públicos no defienden el bien común y piensan que el bien común es compatible 100% con miles de millones de beneficios, porque yo no pienso que hay que nacionalizar todas las farmacéuticas, no pienso esto. Lo que queremos es un pacto justo. Y es una cuestión de supervivencia si no tenemos este pacto justo. Y creo que este es un ensayo. Si hay otra pandemia dentro de 2, 3, 4 años, ¿qué haremos? ¿Otra vez lo mismo? Y en cuanto de las ideas, sí que haremos una carta tipo, y yo creo para las comunidades autónomas no ha sido muy difícil porque Fernando y otros han hecho unas cartas muy parecidas. Y para sociedades científicas haría falta también. Sociedades científicas, incluso para universidades, porque las universidades tampoco tienen esto nada claro. Cuanto más patentes, más orgullosos están las universidades. Perdón que intervenga, es que habéis comentado lo de las sociedades científicas, pero hay que tener en cuenta que el grado de penetración de la industria farmacéutica dentro de las propias sociedades científicas es muy elevado. Yo puedo hablar de la mía, de la cual me borré precisamente por una cuestión de fármacos. Yo seguía mucho el caso Novartis, que empezó en el 2007 con la India, e hizo una propuesta a mi sociedad para que no tuviera relación predominante que tenía a la hora de elaborar congresos con ese laboratorio. Esa cuestión no la gané y yo me di de baja de la sociedad. El grado de penetración en las guías de práctica clínica de la industria farmacéutica también es muy elevada. Se estima que alrededor del 70% de las guías de práctica clínica de todo el planeta están muy afectadas o de los que recomiendan están a sueldo de la industria, ¿no? Entonces, las sociedades científicas, no todas, pero sí que juegan un papel muy importante al normalizar esa convivencia entre el que forma a los médicos o el que forma al personal sanitario y a través de las sociedades científicas están recibiendo mucho dinero también a través de la industria. Entonces, yo no los veo como parte de la solución. Si hay alguna que sí que se posicionara, pues sería fantástico, pero lo veo también como una parte del problema. Ya está. Gracias. Bueno, vamos a dar ahora paso a dos últimas intervenciones, que una es la de Edu Zafra y luego la de José Antonio Fatas, que lo ha pedido. Y con esto, a pesar de alguna preguntilla que ha quedado por el chat, ya daremos por finalizado el encuentro. Edu, cuando quieras.
Sí, hola, magnífica el encuentro. Yo os agradezco muchísimo que estéis aquí, que de alguna manera nos levantéis la moral, porque podría pensarse que todo es muy difícil, pero es posible, es posible. Es posible ir adelante. Y en Acdesa quería contarles a todo el mundo que estamos trabajando precisamente en eso, en base a ese manifiesto que hemos hecho. Se están adhiriendo muchísimas asociaciones y organizaciones ciudadanas. Hemos pensado, pues esto que estábamos hablando en estos momentos, con el Instituto Médico Valenciano, que es la reunión de todas las sociedades científicas, trabajar también una declaración conjunta con ellos y también con las universidades. Estamos haciendo contactos porque al menos hay que ponerlos frente al espejo y exigirles de alguna manera que se posicionen. Y con las sociedades científicas, independientemente de lo que ha dicho Pedro, que lleva toda la razón, la mayoría de ellas están colonizadas por la industria, también las asociaciones de pacientes, no nos olvidemos de ello, también las asociaciones de pacientes, creemos que al menos hay que ponerlo frente al espejo, ¿no? Y que se posicione. Igualmente con el tema de los políticos. Una de las decisiones que tomamos el otro día en la Junta Directiva fue precisamente con el manifiesto, cuando ya tengamos recogidas todas las organizaciones ciudadanas, sindicatos, etcétera, etcétera, pedir una entrevista con los responsables parlamentarios y con la Generalitat para presentar el manifiesto, presentar las firmas y exigirle que se presente. O sea que en ese sentido creo que estamos, nos parecería, a mí personalmente, no lo hemos discutido por supuesto porque la propuesta está recién hecha, me parecería fantástico que vosotros elaborarais un manifiesto si queréis para pasarlo a nivel individual, aunque yo creo que la iniciativa europea ya está ahí para que la gente se posicione, ¿no? La segunda cuestión, y con esto acabo, el tema de, yo creo que necesitamos un argumentario. Yo hay cosas que habéis contado los dos que, siendo una persona que me considero ilustrada en esta historia, no sabía, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos argumentario firme y fuerte, basado incluso en la evidencia de otras experiencias, de otras épocas en las que las patentes eran libres y todo esto, argumentarios firmes para ir convenciendo a la gente. Y esto, o al menos que contradigan esos argumentarios de muchas sociedades científicas. Yo sé, por ejemplo, en el caso de SESPAS, sé que hay una que tiene un debate interno, que es por la que SESPAS fundamentalmente no se ha definido, que es la Asociación de Economía para la Salud, pero que tiene un debate interno importante. O sea que yo creo que hay que presionar y en ese sentido podemos ganar. Y yo creo que esa es nuestra misión como empresa y es lo que queremos hacer. Bueno, esto os lo quería decir porque ese argumentario, David y Fernando, nos viene muy bien. Vosotros seguro conocéis, nos tenéis que reforzar en ese terreno. Y lo demás, pues ya veis que estamos en la misma. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Edu. Mira, vamos a darle paso ahora a José Antonio, que había pedido el turno de palabra para decir unas cosillas. Sí, gracias. Bueno, yo también me sumo a las enhorabuenas, me ha encantado y funde moral, desde luego. Yo iba un poco en la línea de Eduardo, ¿no? Yo creo, y voy a hacer unas propuestas concretas para reforzar esa línea de trabajo. Se podría crear un pequeño grupo de trabajo, un WhatsApp o lo que fuera, para recoger ese argumentario. Yo recogería también las iniciativas que hayan hecho los diferentes grupos en la Unión Europea para reforzar el argumentario de que, y lo que haría es un manifiesto común y bombardear a pequeña escala. Y yo incluyo en esa pequeña escala, aparte de las cosas que se han dicho aquí, por ejemplo, a los responsables de sanidad de cada comunidad autónoma, a los responsables de sanidad de cada partido de cada comunidad autónoma. Eduardo ha dicho una cosa importante, o sea, la industria farmacéutica es claro que influye, y Pedro también lo ha dicho, ¿no? En las sociedades científicas y, como ha dicho Eduardo, y en las de pacientes. Pero es que el lobby farmacéutico es probablemente el lobby industrial más poderoso del mundo, más que la industria armamentista.
quiero decirte que el enemigo es muy duro y lo vamos a tener en todos los lados. Y entonces la lucha, y hay otro problema gordísimo, y os aconsejo, porque a veces es divertido, Lobby Planet, no Lonely Planet, sino Lobby Planet, es una guía que hicieron como una especie de cosa de viajes donde se correlaciona a todos los sillones giratorios de algunas grandes empresas con las comisiones de la Unión Europea y con dibujitos, pero muy bien hecho, muy riguroso. Se hizo en el 17 y en el 19 lo han puesto más o menos al día. Bueno, pues este tipo de cosas hay que hacerlas populares, ¿no? En la medida que cada uno de nuestros sitios podemos llegar, influir en algunos de los periodistas locales. Hay un problema gordísimo, aparte de potencia de la Unión Europea, también probablemente el lobby farmacéutico es el que más puertas giratorias tiene en las diferentes comisiones de la Unión Europea, el que más. Es decir, la corrupción política de la industria farmacéutica es brutal, es brutal. Bueno, pues hay que combatirle con las armas de las hormiguitas, ¿no? Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos para hacer de hormiguitas y de bombardear en pequeños sitios, pero en muchos, nada más. Y gracias a todas y todos. Bueno, Estel Ortiz ha pedido el turno de palabra, que es también miembro de Actesa de Castellón. Y bueno, Estel, no sé, ya puedes intervenir cuando quieras. Vale, menos mal que en les noves generacions, menos mal que està la meva filla, que me diu com me tinc que aclarir el micròfon. Només volia dir algo molt curt, que quan jo he fet referències a la Polla Records no és un gust musical personal, és que la Polla Records en setembre del 2019 va fer que en València s'omplira la plaça de Bous. En València, en setembre, se va omplir la plaça de Bous. Estava intentant en el mòbil mirar quant aforament té la plaça de Bous. No tinc ni idea. Però vos dic jo que mosenc uns mindundis així, que no som 12, som afortunadament uns quants més, unes quantes més, però omplir la plaça de Bous, no ho volia dir així, m'ha sigut un pareado sin haberlo deseado. Omplir la plaça de Bous té mèrit, té molt de mèrit, perquè resulta que aquesta gent, al final, el que diu és el que estem dient així, una gent de diverses generacions, que és que en Londres les pica un huevo y todo el mundo se rasca, per exemple, o que, per exemple, les cançons que diu la Polla Records, que són uns visionaris, perquè no per anarquistes, sinó per analistes d'una situació sociopolítica que s'estava donant en els anys 90, en concret en l'estat espanyol. Ells són bascos, però no són euskalduns, són bascos. I estaven fent una crítica superconstructiva i tenien molts seguidors en aquesta època, i que en el 2019 molts viejóvenes estiguérem allí sentint-los, té molt de mèrit. I per això dic que concretem una proposta, que aquesta gent concretava propostes, feia discos, la gent els sentia i han aconseguit que 20 anys després, 30 anys després de que els sentíem hagin convocat una xira, la xira dels 30 anys que li van dir, va començar a València en aquest concert, estava tota la plaça de Bous cantant les seues cançons. Per això ho dic jo, que fem propostes, perquè si no, per a mi, se quedarà tot en lamer-nos les herides. I en dir, hòstia, que guai, estava Pedro, estava Amàlia, estava David Hammerstein, que ens va donar una xerrada en el grup del medicament, molt guai. Fernando Navata no el coneixia personalment. Luz, gràcies Luz per haver organitzat l'event, perquè ha estat molt xulo, però de veritat que fem una proposta concreta. O sigui, pot començar David, que té més facilitat i molt més coneixements, i la Mata ni te cuento, i a partir d'ahí signem i la duem a les universitats que són professors, als centres de salut, i això vos ho dic després d'haver passat una consulta com Luz, com Amàlia, com Pedrito seguramente hoy no sé si libraba o si estaba con el EPI, no lo sé, lo desconozco. Però vull dir, som gent que hem estat ahí des del minuto cero en la línia del frente, que se note que estàs presente, sense defallir. I ara jo dic, vale, però si se queda en una reunió d'amics, pues no me mola, perquè una reunió d'amics me'n vaig a un bar de Castelló i me faig una cervesa i punto. Però així hi ha gent molt més pensant que jo
que senzillament en un manifestet curt pot arribar a moltíssima gent. I això és el que vull dir, que tant de bo farem capaços d'aconseguir omplir ni una plaça de bous, que mos enqueren els nostres alumnes de les universitats, els nostres companys de centres de salut, tot això. O sigui, també està per ahí el meu professor de farmacologia, que l'estima un muntó, també. Morales, Paco Morales, me pareix o no està? M'havia perdut veure'l, igual no està. Bueno, dona igual. El cas és que tots els que estem així en format en universitats i estem al pie del canyón i no vull estendre més, simplement que concretem una proposta, que la signem, que la difonim i que això quede en algo, no en una reunió d'amics. Bye, bye des de Castelló City. Muy bien, Estel. Muchísimas gracias. Creo que, bueno, desde Actesa, creo ya después de haber escuchado a Edu, que nos vamos a sumar también a la propuesta y seguramente vamos a necesitar la ayuda de tanto de Fernando como de David, porque son conocedores y tienen unos conocimientos que nosotros pues quizás no controlamos tanto, pero bueno. Así que muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado, ha sido interesantísimo. Y nada, y a ver, me he puesto a grabar, se me ha ido un poco la cabeza, pero me he puesto a grabar que se me había olvidado, así que esto se podrá ver desde la página web de Actesa y también lo publicaremos en redes sociales para que podáis acceder desde el link, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos. Moltes gràcies, Luz. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Los que queráis, mandarnos a Actesa al Muchas correo gracias. electrónico y así podremos ponernos en contacto y articular algún tipo de ligamen para que podamos difundir, discutir, etcétera, etcétera. Lo digo por lo que ha planteado José Antonio Fatás antes. El correo electrónico o alguna manera de estar en contacto, ¿de acuerdo? A la Secretaría de Actesa. Muchas gracias. Muy bien, gracias a David y a Fernando. Muchas gracias, Luz, y a los ponentes y a los participantes. Hasta luego. Bien, hasta luego. Adiós. Hasta- Adiós. Muchas gracias. Adéu.